Número 3 de español, vamos a tratar un tema muy bonito, muy agradable, no sin antes hacerles varias aclaraciones. La primera, por favor, vamos a iniciar el trabajo de la plataforma Classroom paso a paso. Yo les voy a ir indicando, el miércoles en la clase vamos a empezar a hacer la introducción al tema de trabajo de Classroom, ¿listos? Porque ya tienen una tablet de trabajo con conectividad y se nos hace más fácil el envío de la información, la calificación y una serie de procesos muy importantes. Y ahí podemos encontrarnos todos porque ya tenemos conectividad, ¿cierto? Entonces los espero el día miércoles a todos, en las horas especificadas. Bien. Segundo, entonces el tema de nuestro trabajo de hoy es la comunicación, el lenguaje y sus funciones. Es un tema muy bonito porque ustedes ya lo han trabajado en primaria, le han dado un contexto, unos conceptos básicos y los han profundizado poco a poco. En esta guía lo que vamos a tratar de hacer es mirar a ver esas funciones del lenguaje, cómo trascienden a través de otros aspectos importantes que les indico más adelante en esta guía. Bien, entonces cuando vayan a desarrollar la guía, lo primero que tienen que tratar de identificar, siempre lo hago, es qué saben, ¿cierto? El tema a veces uno lo tiene claro, lo sabe, pero pues a su manera. Entonces, en este punto que no tiene que ver nada para la evaluación ni nada del trabajo de actividades, va a escribir una frase en esta línea donde diga eh, cómo se expresa o qué dice cuando está enamorado, cuando está de mal genio, cuando el equipo de sus amores anota un gol, cuando se pierde una evaluación o algún taller, una guía, ¿cierto? ¿Qué se dice ahí en ese momento? O cuando se va a hacer una exposición, ¿qué se piensa que se dice? ¿Vale? Así, natural, sin dar ninguna explicación más, ¿vale? Una frase que usted habitualmente diga en esos contextos. Y bueno, entonces la comunicación, el ejercicio de la comunicación, queridos estudiantes, es un ejercicio eh, que se desarrolla a través de dos formas. La primera es que hay una persona que transmite un mensaje, que da una intención comunicativa, pero en ocasiones esa transmisión de ese mensaje, esa emisión, tiene diferentes formas de darse. Entonces no es lo mismo que usted esté hablando conmigo y entienda la forma comunicativa que yo le estoy tratando de dar, como que de repente usted se encuentre con una persona de otro país, inclusive así hable español, no le entienda fácil la comunicación. Entonces, por ejemplo, los chilenos, los argentinos, inclusive aquí en Colombia, algunas etnias, algunas regiones de nuestro país tienen una forma de hablar que a veces es muy rápida o muy compleja o tienen una serie de expresiones que no entendemos. Entonces, ese tipo de procesos comunicativos se establecen a través de las formas individuales o las jergas que cada uno tiene. Entonces en Bogotá tenemos una forma de expresarnos, en Medellín otra, en Barranquilla otra, en el Chocó otra, y esas formas del lenguaje son las que enriquecen culturalmente el aprendizaje que debemos tener para comunicarnos. Asimismo hay muchos otros contextos de comunicación. Entonces, por ejemplo, los que no son hablantes, es decir, por alguna dificultad, que son sordos, que son mudos, y no pueden comunicarse como nosotros a través de la palabra o de hablar. Entonces tienen que utilizar gestos, mímica, un lenguaje de señas y toda una serie de procesos que ellos organizan y que ya están científicamente comprobados para desarrollar comunicación, tienen su propio alfabeto, su propia simbología, y eso hace parte de todo un contexto que ayuda a ejercer la comunicación. ¿Sí? Entonces hay varios componentes que contribuyen a que un mensaje llegue y se entienda dependiendo, vuelvo y repito, de ese contexto o de ese espacio donde se da ese mensaje. Bueno, cuando usted intenta establecer comunicación con alguna persona, el recurso más importante es la expresión oral clara, una riqueza de vocabulario y un buen ejercicio de comunicación, que sea asertivo, que se entienda, que usted al transmitir el otro sepa qué le está diciendo.
Entonces, eso es el conglomerado de este espacio del concepto, ¿cierto? Que estamos dando de comunicación. Y están los componentes básicos de esa comunicación, que es un emisor, es decir, por ejemplo, en este caso yo a través de este video les estoy dando un mensaje que es la explicación de esta guía y ustedes son los que están recepcionando esa información, entonces son los receptores. ¿Y de qué manera pues lo estoy transmitiendo? A través de este video. El mensaje que estoy transmitiendo pues es información sobre la guía número 3 de español. Entonces ese es el mensaje, ¿sí? El canal pues es audiovisual para que ustedes tengan una forma de comunicación directa. Este canal, por ejemplo, es un canal diacrónico, es decir, que usted lo puede ver hoy, mañana, en la tarde, en la noche. Entonces es un mensaje casi que eterno, ¿cierto? Y de cualquier momento del día, de cualquier hora. Y el contexto, pues es una clase de español que estamos tratando de identificar a través del lenguaje y sus funciones. Entonces todo esto es un conglomerado de trabajo, un conglomerado de ejercicios para poder trascender a la comunicación. Acá pues les planteo a través de esta oración cómo sería ese esquema de comunicación. Dice, Pedro le dice a Ana por teléfono, vía telefónica, tomaré el autobús de las 4 p.m. Entonces el contexto o la situación. Entonces es el conjunto de términos o palabras que están facilitando ese mensaje. Puede ser que se lo ha escrito a través de WhatsApp, a través de un Messenger o cualquier otra forma de comunicación o simple y llanamente pues a través de la comunicación directa, ¿cierto? Y aquí nos está indicando el ejemplo que la palabra autobús aclara el verbo el significado de la acción que es viajar. ¿Sí? Entonces el bus tácitamente nos está indicando que hay un movimiento y puede ser trasladarse de un lado a otro, viajar, movilizarse a través de ese medio. Entonces esa es una de las palabras o el conjunto de términos gramaticales que nos ayudan a entender el idioma. Conjunto gramatical significa verbo, sustantivo, adjetivo, mmm, pronombre, adverbio. Todo eso se llama conjunto gramatical y esas palabras todas se unen en una sola oración. ¿Sí? En ocasiones pues casi que cuando ustedes llegan a grado 11 ni siquiera saben identificar eso, pero se expresan a través de ese conjunto de palabras. El mensaje pues tomará el bus a las 4 de la tarde. El canal, pues el hilo telefónico, le subrayo el hilo telefónico porque puede ser que escribió un WhatsApp, como les digo, puede ser que escribió un mensaje a través del Messenger o se comunicaron directamente vía telefónica. Esa es como el canal. El receptor, pues es Ana, ¿cierto? Está recibiendo el mensaje de Pedro. Y el código, pues es, vuelvo y repito, todo ese conjunto de palabras que se unen y transmiten un mensaje. En este caso, pues el uso de palabras a través del diálogo o de la formación oral o escrita que hagan. ¿Bien? Ese es como un ejemplo de una sola oración. Tenemos varias funciones del lenguaje. Es importante esta tabla porque más adelante van a tener un ejercicio al respecto. Entonces, las funciones del lenguaje son estas 6 que les estoy enumerando acá. Emotiva o expresiva, que refiere a los sentimientos, al amor, a todo lo que usted a través de el corazón, a través de su forma de pensar, expresa, ¿sí? Y las frases que pueda llegar a utilizar, por ejemplo, aquí dice, qué susto me di, entonces esa es como una frase de, ¿cierto?, de alteración del estado de ánimo. No te lo he dicho yo muchas veces, entonces una pregunta, una afirmación, una negación. Entonces hay muchas formas que nos invitan a la emotividad, el día de la madre, el día del padre, el día de nuestro cumpleaños, ¿sí? Todas esas frases son emotivas. La, la función representativa o referencial. Entonces es un poquito más clara, más exacta, no se adorna, indica una palabra, ¿sí? Nos vemos a las 8. Listo. ¿Qué faltaría decir? De la mañana o de la tarde, listo. Y es una forma expresivamente clara, sin ningún otro dato de más. La fáctica o de contacto, y es que pues asegura que el canal de comunicación que se está utilizando
funcione y dé la idea o la expresión o la comunicación correcta que se quiere dar a entender y no se da rodeos. Entonces, por ejemplo, una instrucción. Por favor, todos nos vamos a ver a través de Meet el miércoles en la hora establecida. Fin de la comunicación. ¿Sí? Entonces, esa es una función, ¿cierto?, del lenguaje. Sin embargo, pues si ustedes revisan esta tablita a la hora de hacer la actividad que les planteé, también pueden consultar internet aprovechando que ya tenemos el recurso de la tablet y una cierta forma de conectividad. La función conativa o apelativa. Dice ahí que es influir, aconsejar o llamar la atención del receptor, del quien recibe el mensaje, para que actúe de una forma determinada. Entonces aquí dice el ejemplo, trae pronto ese libro, Carlos, siéntate. ¿Cómo te llamas? Entonces es una serie de mensajes que indican una acción que debe hacerse y cumplirse para llegar a un propósito, ¿cierto? Entonces por favor, eh, todos asegurarse el cinturón de seguridad porque ya vamos a partir. Entonces esa es una función inapelablemente conativa. Y pues conativo significa eso, que tiene que sí o sí hacerse, ¿cierto? Poética o estética, pues esta es la función más etérea, más subjetiva, porque adorna mucho las palabras, adorna mucho el discurso, el mensaje que se quiere dar. Entonces, por ejemplo, cuando el enamorado quiere decirle algo bonito a la esposa o a la novia, ¿cierto? A su pareja, entonces adorna y utiliza una serie de expresiones para llegarle al corazón. Pero se olvida de la objetividad del mensaje, ¿no? De que sea claro. Entonces, una cosa es que usted le diga, mi amor, yo te amo, otra cosa es que le diga, quería expresarte que durante estos años de vida que hemos estado juntos y que hemos compartido tantas experiencias y tantos sufrimientos, tantas alegrías y tantos éxitos, te amo. Entonces, pues, adornó la frase para decirle finalmente lo sustancial, ¿cierto? Ese es como, bueno, yo no fui tan poético, pero esa es la idea. Y el metalingüístico, que es pues el, el, el que tiene una claridad de diferenciación, ¿sí? Emplea una información científica, una información conceptual o una información clara sobre el tema. Entonces, por ejemplo, aquí perro es una palabra, ahí está dando una claridad. Primitiva, el origen de la palabra. Y perrito es una palabra derivada, una explicación lingüística de esa palabra, ¿cierto? Perrito también es un diminutivo, eh, es una forma cariñosa y entonces vamos dándole una metalingüística, es decir, una formación a la palabra un poquito más profunda. Por favor, queridos estudiantes, esta tablita tenedla en cuenta para el desarrollo de las actividades. Es muy sencilla. En la actividad número 1, entonces les doy estos esquemitas de comunicación, ¿cierto? Este ejemplo de qué es el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal y esos elementos que lo componen, que son los mismos que están acá en la figura donde están las dos personas. ¿Usted qué hace? Va a mirar, por ejemplo, la situación 1, una clase virtual y va a establecer cómo es el canal de comunicación, cómo es el proceso, cuáles son los elementos que intervienen en este proceso de comunicación y los va a escribir al frente de la línea. ¿Listos? Esta es una actividad práctica que es casi que enumerar cuáles son esos elementos de la comunicación que intervienen en cada una de estas situaciones. En la actividad 2 vamos a leer este pequeño texto que nos indica qué es comunicar, las formas de comunicar, y una vez que lo hayan leído, responden las preguntas. La D es hacer un dibujo. Por favor, lo hacen en el cuadernito. ¿Listos? Lea muy bien que el texto y las expresiones son sencillas y las preguntas también lo son. La actividad 3, entonces aquí viene para que tengan en cuenta esa tablita que les di arriba sobre funciones del lenguaje, la tablita verde. Entonces ahí hay una definición, ¿cierto? Hay una situación que se plantea. Ustedes van a escribir ahí en la tablita cuál función del lenguaje predomina, ¿cierto? Si la emotiva, si la metalingüística, cualquiera de las que usted considere de acuerdo al análisis que haga y a la observación que haga de la tablita. Eso es la actividad 3. Muy sencilla, no tienen que escribir de más, se escriben o metalingüística o emotiva, la que se necesite, que sea la que expresa cada una de estas situaciones. La actividad 4 es muy bonita.
Los invito a que ingresen a este enlace y en este enlace van a encontrar cómo se hace esto. Es una laptop, una especie de, de, de instrumento virtual, pero en físico. Es como una especie de tablet virtual, pero en físico. Entonces la llaman Lapbook. Entonces dice que realice el paso a paso del resumen de la guía que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, usted revisa su guía, la adorna con imágenes como está planteada aquí en este Lapbook y la escribe y la organiza bien bonita. La hacen del tema que estamos trabajando, que son funciones del lenguaje. Y pueden hacerlo a través de medio, eh, medio pliego de cartulina para que les quede grande y puedan tomar las fotos y que se vean. Entonces una cara puede ser explicando qué es la comunicación y unos ejemplos, ¿sí? En la otra puede ser las funciones del lenguaje y los dibujitos que expresan esas funciones del lenguaje. Es decir, la libertad de organizarlas como ustedes quieran. Y va a ser siempre así a través de plieguecitos, como están observando ahí, ¿sí? Pequeñas fichas plegables que se abren y se cierran y dan la información. No pongan mucho texto, traten de ser lo más claros posibles. Espero, queridos estudiantes, que desarrollen esta guía lo mejor posible. Nos vemos el miércoles en la clase y feliz semana de trabajo. Muchos éxitos. Chao.